¿Qué les parece si vemos un video de Facu Peralta? Mi youtuber favorito actualmente. Los más grandes de la historia. Un chiquillo nacido en Japón en los años 50 que gracias a su inteligencia, perseverancia y habilidad en los negocios logró convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo. Y es que este tipo supo verlo todo e invirtió millones de dólares en computadoras, internet y celulares antes que nadie siquiera se interesara en estos aparatos. E inclusive se le ocurrió la idea del iPhone antes que al mismísimo Steve Jobs. Y mediante estas inversiones, Masa ayudó a cambiar el mundo y es uno de los más grandes responsables de que hoy en día la inteligencia artificial sea tan importante. Algo que me olvidé mencionar en el stream de hoy. Nvidia perdió 400 mil millones de dólares. Una onda así, o 400 millones, no sé cuánto. Mucha plata, básicamente. O sea, cuando ves la gráfica... A ver, voy a mostrar la gráfica. Ahí va. Como que hizo... acá. Potente. Mira lo que es esto, boludo. O sea, yo no sé de acciones, pero sé que esto es muy malo. Esto es muy, muy malo. Como lo es. Y es que este tipo tiene tantos aciertos en las inversiones de avances tecnológicos que para algunos es un viajero del tiempo. Sobre un asiático que no conocías. Generalmente, después de esto, suele poner una publicidad. Que generalmente suelo esquipear. Chicos, al igual que ustedes, yo también tengo el cerebro podrido por TikTok. Corría el año 1957 en Japón cuando el mundo dio a luz a Masayoshi Son, quien tuvo una infancia muy complicada porque su familia era de ascendencia coreana y los coreanos y los japoneses tienen una historia bastante complicada. Digamos que no se quieren mucho, por lo que Masayoshi fue víctima de bullying toda Hijo de puta, eso pasó muy rápido. complicada. Digamos que no se quieren mucho, por lo que El del video no es Masayoshi Masa, fue víctima de bullying es un nene random de un toda su documental de los 60. niñez y adolescencia, y como el pequeño Masa no tenía muchos amigos, decidió que iba a dedicar todo su tiempo a ganar plata. Desde muy chico empezó a agarrar cualquier trabajo que se le presentara, desde cuidar cerdos hasta vender alcohol de forma ilegal. Y es que su sueño, dicho por él mismo, era volverse el hombre más rico de Japón, y uno de sus ídolos era Den Fujita, quien justamente era uno de los hombres más ricos de Japón, que se había hecho multimillonario porque fue la primera persona en llevar McDonald's al país, abriendo miles y miles de restaurantes. Y Masa quería que este tipo se volviera su mentor y le diera consejos. Fue por eso que todos los días llamaba a sus oficinas y pedía hablar con él, cosa que obviamente nunca logró. Así que Masa, siendo solo un adolescente, Reintentaba el loco. Hola, sí. Soy un chico cualquiera que quiere hablar con el hombre más millonario de Japón. Sí, avísame cuándo. Gracias. agarró todos sus ahorros de criar chanchos y se tomó un vuelo a Tokio para ir a hablar personalmente con Fujita. Porque como él mismo dijo, el pasaje de avión salía menos que seguir llamando todos los días. Y una vez que Fujita se enteró que el pibe que lo llamaba Imagínate que el pasaje le salía menos que llamarle todos los días, boludo. ¿Qué tipo que la remó, viejo? constantemente estaba en su oficina, medio que se le ablandó el corazón y aceptó tener una reunión de 15 minutos con él. Y Fujita en esa reunión solo le dijo dos cosas a Masa. La primera es que el futuro estaba en las computadoras y la segunda es que la mejor educación del mundo estaba en Estados Unidos. La segunda cosa es bastante debatible, pero la primera fue un consejo. ¿Realmente la mejor educación del mundo está en Estados Unidos? Debatible. Inclusive depende del área, te diría yo. Bastante visionario, más que nada teniendo en cuenta que estamos hablando de principios de los 70. Pero ¿cómo que sus dos consejos no fueron hacer burpees y levántate a las 5 de la mañana? Así que en 1973, cuando Masa tenía tan solo 16 años, pudo convencer a sus padres. No aplica para Tony que no es persistente con los directos. Pues, me estás rompiendo el corazón, viejo. Yo acá aprendo solo para vos. Y vos me clavas esa daga en el miocardio. Me hace muy mal, boludo. De
que lo dejen irse a vivir a la Tierra de las Oportunidades con algunos parientes que tenía ahí, específicamente a California. Y después de insistir bastante, los padres de Massa terminaron aceptando, así que el chiquilín se nos fue para América. Y entonces Massa empezó a estudiar en una secundaria estadounidense, pero tan solo 3 semanas después de estar ahí, el tipo ya se había aburrido y quería más, así que convenció a los directivos de que lo dejaran hacer las pruebas necesarias para graduarse, y le dijeron que sí. Y sí, ya sé, esto es rarísimo, pero bueno, fue hace como 50 años, era otra época. La cuestión es que Massa aprobó, y a sus 16 años logró entrar a la Universidad de Berkeley para estudiar ciencias de la computación. En 1976, cuando cumplió 18, también empezó... Boludo, es un recrack el hijo de puta. Hola, sí. Profesor. Yo ya sé todo esto. No quiero faltarle el respeto, pero toda la boludez esa que está poniendo en el pizarrón, yo ya sé. Así que, si me podría dejar ahorrar tiempo, yo podría pasar, hacer el examen y después puedes continuar con tu clase, ¿eh? Buscar trabajo, y sus pretensiones era un empleo en el que solo tuviera que trabajar 5 minutos por día, pero que cobrara $10.000 al mes. Obviamente. No. ¿Cómo? Tuviera que trabajar. También empezó a buscar trabajo, y sus pretensiones era un empleo en el que solo tuviera que trabajar 5 minutos por día, pero que cobrara $10.000 al mes. Obviamente, todos los que escuchaban esto se le cagaban de risa en la cara. Massa se dio rápidamente cuenta de que este trabajo no existía y nunca iba a existir. Entonces tuvo que crear un plan B. Todos los días iba a dedicar 5 minutos para crear conceptos de inventos. Después, sus mejores ideas las iba a patentar e iba a tratar de vendérselas a diferentes compañías. Algunas de sus ideas fueron cosas como lápices cuadrados para que no anden rodando por el escritorio. Otra idea... Ahí va. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Lápices cuadrados. Me hace acordar a esto. Ay, por Dios, Homero cuesta $150. Vale su peso en oro. Estoy harto de tirar las sandías redondas. Fueron semáforos que en vez de luces de colores tuvieran formas, para que la gente con problemas de visión no tuviera problemas viéndolos. Y otra idea también fue una televisión con radio incorporada. Y así siguió Massa pensando y pensando 5 minutos por día, y para finales del año 1976 ya tenía más de 250 ideas que para A la miércoles. él eran revolucionarias. Pero había una pequeña idea que resaltaba sobre todas las demás, y este era un pequeño aparato del tamaño de una calculadora aproximadamente, en la que podías escribir texto y este aparatito lo podía traducir a diferentes idiomas. Así que con la ayuda de Forrest Moser, uno de sus profesores de universidad, que dato curioso, también fue un físico muy famoso, pudo construir un prototipo de este aparato y se lo presentó a varias empresas. Un dato curioso y bastante XD de todo esto es que para asistir a todas estas reuniones y ese tipo de cosas, Massa tenía que faltar mucho a la universidad, así que lo que hacía... Che, qué persistente este tipo. No como cierto streamer, ¿verdad, Dani? Era re rencoroso el tipo. Era pagarle a otro estudiante asiático que se parecía a él para que lo suplante en las clases. O sea, no iba a la universidad e iba a su doble, y parece que nunca nadie se dio cuenta. Eso es bastante racista, me parece. Y si bien muchos lo rechazaron, cuando le presentó la idea a la compañía Sharp, estos quedaron encantados y le compraron la patente por $1,7 millones, haciendo que más... ¿Cómo? me parece. Y si bien muchos lo rechazaron, cuando le presentó la idea a la compañía Sharp, estos quedaron encantados y le compraron la patente por $1,7 millones, haciendo que Massa, con tan solo 19 años, se convirtiera en millonario y solo tuvo que trabajar 5 minutos por día. Con este dinero... Y el hijo de puta lo logró, ¿eh? Trabajando 5 minutos al día. Pero Massa empezó otro negocio, y este fue importar máquinas de arcade desde Japón, y fue un pionero en esto. Massa fue uno de los primeros en traer juegos como Space Invaders y Pac-Man a América. Y Massa fue exitoso en esto porque, a diferencia de otros importadores que traían las máquinas en containers en barcos, él las traía en avión, cosa que le costaba muchísimo más dinero, pero permitía que los juegos llegaran semanas antes, pudiendo recuperar así su inversión rápidamente. Y a tan solo 6 meses después de empezar este negocio, ya había ganado casi $2 millones más. Y así Massa continuó por varios años importando maquinitas y de vez en cuando yendo a la universidad, hasta que finalmente en el año 1980 se graduó, y en vez de seguir amasando plata en América, Amasando. Massa decidió volver a sus orígenes. Primero, porque le había prometido a su madre que apenas se graduara iba a regresar al país, y segundo, porque todavía tenía su sueño pendiente, que era ser el hombre más rico de Japón. Así que en 1980 Massa partió para la tierra
Tierra del Sol naciente. Y no esperó nada para empezar con sus planes de dominación mundial, ya que en 1981, junto a dos amigos que se trajo de Yanquilandia, Eso no son los Bee Gees. Staying alive. El tipo le contrataba a los Bee Gees para que le canten mientras el tipo pensaba. Massa fundó SoftBank, una empresa dedicada a la venta de software para computadoras. Y Massa era súper optimista con SoftBank, diciéndole a sus compañeros que en pocos años la empresa iba a valer más de $1.000 millones. Pero la verdad es que a SoftBank en sus comienzos le fue bastante mal. Tan mal, de hecho, que los dos socios de Massa terminaron abandonando la compañía porque estaban perdiendo todo su dinero. Y Le abandonaron los Bee Gees, boludo. es que era el año 1981. Las computadoras El amor de los Bee Gees realmente no era tan profundo. seguían siendo un concepto bastante nuevo para el público general y nadie tenía muy claro qué iba a pasar con estos armatostes, pero Massa estaba convencidísimo, porque como le había dicho su ídolo años atrás, las computadoras eran el futuro, y él no se iba a rendir. Terminó lanzando dos revistas dedicadas a todo el mundo de las PCs, llamada OPC y OMC, cuyo objetivo era que la gente comenzara a interesarse más en la tecnología, y esto de hecho le resultó. Durante los años 80, las computadoras personales se terminaron volviendo un boom. Así que para principios de los años 90, Pero mira lo que era esa caja, boludo. Gigantesco. Así era medio complicado que la gente le atraía las PC, boludo. SoftBank se había vuelto una compañía enorme y Massa ya era multimillonario. Y Massa venía viviendo todo esto como una película. Él era un joven que sufrió bullying toda su juventud y que se fue al otro lado del mundo para ser exitoso. Y ahora estaba de vuelta en su país y se había convertido en un magnate. Pero como toda historia de película, esto necesitaba un conflicto. Porque Massa fue diagnosticado con hepatitis crónica, enfermedad que casi se lo lleva para la tumba. Y durante su tratamiento nunca le dijo a nadie que estaba enfermo, porque tenía miedo de que sus inversores se enteraran de que en cualquier momento se iba a ir con San Pedro y dejaran de darle dinero. Fue por eso que Massa simplemente siguió trabajando, pero en un estado de salud deplorable. Inclusive los doctores que lo trataban le dijeron que no había ninguna garantía de que pudiera ser curado. Pero como Massa es el protagonista de esta historia, no se nos puede desvivir. Así que ya sea por los doctores, por Dios, Mi primer contacto con una PC tenía Windows 98 y el tuyo, y probablemente era el XP. o simplemente por la suerte, Massa pudo recuperarse completamente y así volver a trabajar y no perder ni un solo centavo. Así que good ending para él. Pero esta enfermedad le cambió mucho la mentalidad a Massa, porque le quedó esta idea en la cabeza de que en cualquier momento la podés quedar. Así que desde ese día, Massa decidió que iba a ser todavía más tryhard con esto de volverse el hombre más rico de Japón. Tenía que hacer inversiones más locas, más grandes y con mucho más riesgo, porque cuanto más riesgosa sea, más potencial de ganancia tiene. En 1994, Massa hizo crecer SoftBank hasta tener 800 empleados. Comenzaron a distribuir más software y para aumentar todavía más su capital, decidió abrir la empresa a la bolsa, que terminó siendo valuada en $3.000 millones. Y Massa tenía una visión muy clara de hacia dónde iba el mundo tecnológico, así que empezó a invertir. Por ejemplo, en 1996 se enteró de una pequeña empresita que recién estaba arrancando. Esta empresa se llamaba Yahoo, así que Massa fue y les dio y a posicionarse. Y tan solo unos meses después, cuando decidieron abrirse a la bolsa, les dieron una evaluación de $800 millones. Así que en unos simples mesecitos, Massa se había embolsado cientos de millones en ganancias. Masivo, bro. Y ese mismo año, Massa también se enteró de la existencia de una compañía de hardware relativamente nueva a la que le estaba yendo bastante bien porque producía muy buenas memorias RAM. Así que Massa decidió comprar el 80% de la compañía. Y esta empresa era Kingston, que bajo el mando de ¡A la miércoles! SoftBank también creció muchísimo y Massa nunca guardó este dinero, sino que cada centavo que ganaba lo reinvertía. Para 1999, SoftBank ya era un conglomerado que había comprado decenas de empresas y había invertido en decenas más. Y para Massa esto ya era una adicción. Ya había invertido más de $3.000 millones y todos los meses se reunía con al menos 60 emprendedores y en la gran mayoría de los casos les terminaba dando algunos millones. Y es que la mentalidad de Massa básicamente era invertir en El tipo repartía plata a diestra y siniestra, boludo. todo, porque sí, la gran mayoría de estas inversiones no iban a dar ganancia, pero con que solo una de estas tuviera un éxito masivo, como sucedió con Yahoo, ya iba a eclipsar a todas las demás. Y en el año 2000 esto se volvió más cierto que nunca, porque Massa hizo la que sigue siendo hasta hoy la inversión más lucrativa de toda la historia, porque resulta que se enteró una pequeña compañía de e-commerce que recién estaba empezando, o sea, una empresa que vendía cosas por internet, A ver,
ver, pronóstico. Le invirtió ¿a qué le invirtió? ¿Alibaba? ¿Puede ser? Alibaba. No, Amazon no creo. Tiene que ser uno oriental. Alibaba por ahí. Que era bastante nuevo para la época. Así que Massa se comunicó con los dueños y ofreció invertir 25 millones de dólares en la compañía. Pero el dueño de esta empresita al principio no quería aceptar el dinero, porque era demasiado y ellos recién habían arrancado, apenas tenían unos meses de existencia. Eran tan solo 18 personas explorando un mercado que todavía era bastante desconocido. Pero después de que Massa les insistiera una y otra vez, este tipo terminó aceptando el dinero. Y agarrate los pantalones porque acá viene el plot twist. Y es que ese joven que no quería aceptar el dinero era Jack Ma y la compañía era Alibaba. ¡Sí! Yo lo sabía. Me olía. Se olía en el ambiente. Era Alibaba. Que terminó explotando, volviendo a Ma en uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo. Y en 2014, cuando salieron a la bolsa, Alibaba fue evaluada en 60.000 millones de dólares. Y hoy en día valen 212.000 millones. O sea, con esos 20 millones de dólares, Massa terminó creando ganancias de miles de millones de dólares. Como dije, la inversión más lucrativa de toda la historia. Y ahora le tocaba el turno al próximo negocio de Massa, porque él ya conocía el mundo de las Es una cantidad barbárica de plata, boludo. Ya ni siquiera sé. Si me pones todo ese número en dígitos, no sé cómo se pronuncia, boludo. computadoras, así que sabía que lo próximo que iba a dominar el mundo iba a ser el internet. Así que comenzó a invertir en cientos de empresas de internet y a medida que la internet ganaba más y más usuarios, más crecían estas compañías. Por ende, más plata ganaba Massa. Y gracias a esto, Massa cumplió su sueño. Y en el año 2000 se convirtió en el hombre más rico de Japón, pero no solo eso. Clap, clap en el chat. El hijo de perra lo logró. Sino que superó por mucho sus expectativas, porque también ese año, por 3 días, fue el hombre más rico del mundo, superando a Bill Gates. Título Tenía un plan. que rápidamente Gates recuperó. Pero bueno, por lo menos puede decir que por 72 horas nadie en el mundo tuvo más dinero que él. Pero acá viene la tragedia, y es que en el año 2000 la burbuja.com explotó. ¿Y qué es la burbuja.com? Bueno, en el año 2000, cuando la internet se estaba poniendo súper de moda, empezaron a aparecer cientos y cientos de compañías dedicadas a este rubro. Esto hizo que los inversionistas se volvieran locos y empezaran a meter millones y millones de dólares en estas empresas, inflando muchísimo su precio. Pero al final se creó una sobrepoblación de estas empresas y la gran mayoría ni siquiera tenía una idea clara de qué querían hacer. Así que muchísimas nunca tuvieron éxito y terminaron quebrando, haciendo que estos inversionistas perdieran miles de millones de dólares en muy pocos meses. Y eso fue el estallido de la burbuja.com. Así que ahí estaba Massa, que no solo iba a tener el título de la inversión más exitosa de la historia, sino que también ahora iba a sumar el título de la mayor pérdida de toda la historia. No. Porque cuando esta burbuja explotó, Massa perdió 70.000 millones de dólares. Nunca nadie en la historia perdió más que él con una inversión. Fue realmente una desgracia para este tipo. Pero esto no Yo pierdo $1.000 y me pego un corchazo en la cabeza. $1.000. El tipo perdió 70.000 millones. paró a Massa, porque él seguía creyendo bien firme que la internet era el futuro. Así que dijo, si todas las empresas de internet son malardas, yo voy a crear la mía. Así que se juntó con Yahoo, empresa en la que en parte era dueño, y crearon su propio proveedor de internet, al que llamaron Yahoo BB. Y acá les va una anécdota graciosa, y es que para proveer internet en Japón necesitas una licencia, pero el gobierno no se la quería dar a Massa y le hacían el proceso súper largo y engorroso para que se terminara rindiendo. Pero Massa no se iba a A este muñeco le querían hacer rendir, boludo. rendir. Así que un día súper frustrado fue a la oficina de telecomunicaciones de Japón y empezó a gritar que si no le daban la licencia se iba a prender fuego en la puerta de las oficinas. Cosa que parece bastante extrema, pero que al final le funcionó, porque tan solo una semana después de amenazar con inmolarse, le dieron la licencia. Así que Massa ahora tenía su propia ¿Alguien tiene la dirección de algún banco? Cargo combustible en una botella. ¿El fósforo cuánto estará? 3.000 guaraníes, 5.000. Voy y vengo. empresa proveedora de internet y le cobraba a los consumidores menos de la mitad que la competencia, cosa que efectivamente le hizo perder millones, pero le permitió tener el monopolio del internet en Japón y se volvió el proveedor más grande del país. Y es que Massa siempre dijo que la cosa más importante de un negocio es expandirse y ganar mercado, y una vez que logras esto, recién ahí empezás a pensar en la ganancia, que sí, es una cosa muy fácil de decir cuando tenés dinero infinito, y esto Sí. es algo que mucha gente critica,
rica de Massa, porque hasta ahora parece que el tipo fuera un viajero en el tiempo, que siempre saben qué invertir y siempre saben qué dirección va el mundo. 70.000 millones de dólares perdió. Mirá que tanta suerte todo el tiempo no tuvo, ¿eh? Pero sus detractores dicen que este tipo en realidad no es un genio, sino que simplemente es un apostador que tuvo muchísima suerte y que solo invierte en todo sin tener idea en realidad de lo que está haciendo. Que su éxito no viene de su conocimiento, sino que es todo casualidad. Pero Nah, no puede ser. No te volvés el hombre con más poder adquisitivo del mundo por encima de Bill Gates encima, por pura suerte. Es imposible. Eso no sucede. Suerte tengo yo cuando prendo un stream y no se corta la luz ni el internet, boludo. Este tipo un genio, es lo que es. son los celulares y van a aparecer teléfonos que van a reemplazar a las computadoras, a las televisiones y a las consolas de juegos, porque estos aparatos van a hacer todo y no vamos a necesitar ningún otro dispositivo más que nuestro celular, cosa que hoy en día parece obvia, pero en ese momento nadie creía eso. Es más, hasta el mismo Bill Gates creía que siempre íbamos a tener aparatos especialmente dedicados para cada tarea. I don't think you'll have one device. I think you'll have a full screen device that you can carry around and you'll do dramatically more reading off of that. Well, home, you'll have your living room, which is your 10-foot experience, and that's connected up to the internet. And then in your den, you'll have something a lot like you have at your desk at work. Pero Massa no creía. Y creo que es un poco más acertado eso, che. O sea, tener un teléfono que sí hace un millar de cosas, pero para otras cosas necesita una compu. Así que le dijo a todo el mundo, ¿saben qué? Me voy a aliar con Apple y vamos a crear este aparato que va a ser un todo en uno. Entonces Massa llamó a Steve Jobs, a quien también admiraba mucho, y le presentó esta idea. Y Jobs le dijo, ¿sabés qué, Massa? Tenés toda la razón. Y es justamente por eso que en Apple estamos desarrollando este proyecto mega secreto llamado el iPhone. O sea, Jobs se le adelantó la idea. Y Massa, lejos de enojarse por esto, se puso súper contento porque el universo nuevamente le comprobó que tenía razón. Y lo único que le pidió a Jobs fue que le diera los derechos exclusivos para vender el iPhone en Japón. Y Jobs medio que se le cagó de risa, porque le dijo, mira Massa, todavía falta un año siquiera para que el teléfono se anuncie, nadie sabe de El tipo re adelantado. Tu capel menos ansioso, boludo. esto. Y además, vos ni siquiera tenés una empresa de telefonía celular, o sea, no tenés ni siquiera dónde venderlo. Pero ahí fue cuando Massa se cagó de risa y le dijo a Antiojudo, vos no te preocupes por eso. Y pocas semanas después de esa charla, Massa compró Vodafone Japón, la empresa de telefonía más grande del país, por 20.000 millones de dólares. Stevencito, necesitas dónde vender tu teléfono. Aguántame. ¿Cuánto sale la empresa de telefonía más grande de Japón? Dame esa. Y cuando Jobs se enteró de esto, impresionado completamente, le dio los derechos de venta exclusivos del iPhone. Así que en el año 2007, cuando finalmente se lanzó el teléfono, cualquiera en Japón que quisiera este flamante nuevo aparato tenía que comprarlo en la compañía de Massa, dándoles así ganancias demenciales. Y encima Massa seguía perdiendo plata porque él vendía el iPhone con planes muy baratos para que todo el mundo lo pudiera pagar. Porque de nuevo, lo más importante para él era ganar mercado. Y Massa Boludo, qué tipo inteligente, viejo. seguía siendo un visionario, porque otra cosa que veía en el futuro eran los robots hogareños, por ejemplo. Por eso también compró la compañía Aldebaran Robotics, que hace unos años terminó lanzando estos robots mayordomos que pueden reconocer emociones humanas y que seguro ya tienen mucho Rule 34 por ahí. Y es que según Massa Rule 34. SoftBank no tiene una categoría y quieren meterse en todos los negocios existentes. Inclusive una vez dijo medio en chiste y medio de verdad que espera que dentro de 300 años SoftBank desarrolle tecnologías telepáticas y logre que los humanos se comuniquen con los perros. Pero para lograr cumplir todos esos sueños, él necesitaba literalmente dinero infinito. Porque si bien hasta ahora puede parecer que tenía un pozo de billetes sin fondo, esto no era tan así. Y muchas veces Massa, por no tener dinero suficiente, se perdió inversiones. Por ejemplo, en los 90 quiso invertir en Amazon, pero no pudo conseguir el capital suficiente. Y si hubiera podido hacer esa inversión, hubiera ganado miles de millones. Fue por eso que en el año 2017, Massa se propuso crear el fondo de inversión más grande de toda la historia, al que iba a llamar el Vision Fund. ¿Y qué corno es un fondo de inversión? Qué corno. Qué palabra simpática.
Bueno, para decirlo de forma simple, es como una bolsa de plata, en donde personas, organizaciones, empresas, gobiernos o lo que sea, meten su dinero, y el dueño del fondo decide dónde invertir este dinero y luego reparte la ganancia entre todos. Pero el pequeño problemita es que, como dije, Massa quería crear el fondo más grande de toda la historia, y quería que este fondo tuviera 100.000 millones de dólares, y este sería dinero en efectivo básicamente, al que pudiera acceder en cualquier momento para nunca más perder una inversión. Que una locura. Y es que esto era una locura, porque un Es lo que yo dije, Facu Peralta querido. fondo con esa cantidad sería 4 veces más grande que el fondo que está en segundo lugar, o sea, prácticamente era imposible conseguir esa cantidad. Pero de nuevo, Massa demostró que él es el hombre con más suerte de todo el universo, porque justo por esos años, Arabia Saudita estaba experimentando un cambio. El país ya era uno de los más ricos del mundo gracias al petróleo, pero con el crecimiento de las energías renovables, justamente estaban buscando diversificar sus ingresos. Y fue entonces que Mohammed bin Salman, el príncipe de Arabia Saudita, que ya conocía a Massa y escuchó sobre el fondo que estaba intentando crear, lo llamó y lo invitó a Arabia para charlar. Así que Massa voló para el oriente y su objetivo era conseguir una inversión de 30.000 millones de dólares. Se podría decir que Massa quería más aportantes. Y este era su número optimista, pero parece que en ese cuarto hubo mucha química, porque después de tan solo una reunión de 45 minutos, el príncipe le ofreció invertir 45.000 millones de dólares, cosa muy graciosa, porque como dijo Massa después, básicamente en esa reunión, él consiguió 1.000 millones de dólares por minuto, y tan solo esta inversión de 45.000 millones ya era más grande que todo el resto de los fondos de inversión que existían en ese momento, y Massa lo consiguió en solo 45 minutos. Y todas las demás empresas del mundo se volvieron locas cuando se enteraron de esta inversión. Y ahora de repente todas... Ya este video no tiene ni sentido, boludo. No, juegan con la plata, boludo. 45.000 millones de dólares, toma. ¡Pah! querían meterse en el fondo y se terminaron metiendo muchísimas empresas como Apple, Microsoft y Foxconn. Así que muy rápidamente Massa lo había logrado. Ante todos los pronósticos, logró crear su fondo de 100.000 millones de dólares al que él tenía acceso cuando quisiera y para todo lo que quisiera. Y con este dinero, Massa ayudó a crecer a cientos y cientos de compañías que le dieron ganancias brutales. Como en el año 2017, él empezó a decir que todo el futuro era la inteligencia artificial e invirtió muchísimo dinero en compañías de IA, cosa con la que de nuevo tuvo mucha razón, porque hoy en día, en 2025, parece que todo el mundo gira alrededor de la inteligencia artificial. Y más allá de si esto te parece bueno o el camino al apocalipsis, esto en gran parte sucedió gracias a Massa. Sin embargo, muchas compañías han dicho que cuando Massa te toca la puerta para invertir, no todo es tan lindo como parece. Porque primero que nada, Massa no te ofrece invertir en tu compañía, sino que prácticamente te obliga a que aceptes, porque en caso de negarte, él amenaza con invertir el doble del dinero en una empresa rival para que te destruya. Así que Buah, es que no va a ser, hola, por favor, déjame invertir en el 51% de tus acciones, te lo pido bien. Obviamente, no va a ser así la negociación. tenés que aceptar el dinero sí o sí. Y una vez que lo tenés, esto también puede ser un problema, porque Massa es famoso por invertir millones y millones en empresas pequeñísimas que a veces tienen menos de 20 empleados. Y ahora que de pronto tienen que aceptar a la fuerza todo este dinero, necesitan expandirse muy rápido para generar ganancias. Y muchas empresas, al ser tan pequeñas, no están preparadas para esto, haciendo que pierdan todo el dinero por no saber manejarlo y terminen desapareciendo. Pero bueno, a grandes rasgos, Massa parece un tipazo, aunque si indagamos un poco más profundo, nos vamos a dar cuenta que el tipo es bastante despiadado, implacable y hasta a veces bastante malvado. Pero bueno, con todo ese dinero, ¿quién no lo sería? Además también está acusado, como prácticamente todos los billonarios, de manipular los mercados a su antojo para sacar beneficios. Pero bueno, en Wall Street todos sabemos que esto es moneda común. Así que por ahora Massa sigue vivito, coleando e invirtiendo. Y todavía no sabemos muy bien cómo va a pasar la historia, si como un héroe o como un villano. Él, sin embargo, ya dijo que esto no le importa y que ¿Se puede decir que Massa es el más adelantado de todos?
y él solo quiere ser recordado como un loco que siempre apostó por el futuro. Y esa fue la historia de Masayoshi Son, uno de los hombres más ricos del mundo y uno de los visionarios más grandes de toda la historia, aunque algunos dirán que el tipo simplemente es un ludópata que tuvo muchísima suerte. ¿Cuál es la moraleja de este video? Tené mucho cuidado con a quien le haces bullying, porque tal vez un día ese tipo tenga dinero suficiente para comprar tu país. Como digo siempre, pone a hacer mis redes. Qué buen video, viejo.